Santiago capítulo 1, versículos del 2 al 4. Dice la bendita palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia. Y la constancia debe llevar a feliz término la obra, para que sean perfectos e íntegros. Y en la nueva versión también dice perfectos y completos, sin que les falte nada. Gracias, Padre Santo. Ocupe su lugar, por favor. Quiero hablarles de una palabra que a mí me ministró cuando yo me encontraba en aquel cuarto, en aquella habitación, en la casa de mi hermana, sola. Fue lo primero que el Señor me ministró y que me dio como palabra rema cuando estaba leyendo la Biblia. Y en esta hora pues yo lo quiero compartir con ustedes para que seas completo y perfecto. Creo que en la vida cristiana, hermanos, cuando nacemos de nuevo, todos queremos llegar a esa perfección y a estar completos en Cristo. Amén. Todos queremos llegar a ese momento donde nos encontremos con Él y que podamos decir, la ganamos, ¿verdad? Porque mientras estamos aquí en la tierra, hermanos, corremos el riesgo de desviarnos, corremos el riesgo de tomar otros caminos que no son agradables a Dios, que no nos conducen sino a muerte y destrucción. Pero cuando estamos en Cristo Jesús, el deseo de nuestro corazón debería de ser siempre el llegar a esa perfección. Pero mientras estemos aquí en la tierra, nos dice la misma palabra, hermanos, que no es posible llegar a ser perfectos aquí en la tierra, pero sí es posible seguir en este camino, luchando, avanzando, no en nuestras fuerzas solamente, sino en las fuerzas del Creador, en las fuerzas de aquel que nos ha llamado, hermanos, para que seamos perfectos un día. ¿Cuándo será ese día? Cuando nos encontremos con Jesucristo, cuando muramos o cuando Cristo venga y nos encuentre en las nubes, aleluya. Pero mientras tanto, nosotros debemos de seguir creyendo, buscando la perfección. ¿Cómo? A través de la palabra, a través de la búsqueda de su presencia. La fe en Dios, porque tiene que ser esa fe en Dios, no en nuestras obras, no en nosotros, no en las personas. Nuestra fe en Dios tiene ese increíble potencial de hacer su vida completa en Cristo. Mientras tanto, tu fe tiene ese increíble potencial, ese poder de llevarte del lugar de tu carencia, del lugar de necesidades, al lugar de perfección y de plenitud. ¿Sabes a dónde? A donde no te falte nada. Porque Él lo tiene todo, todo. ¿Qué necesitamos nosotros en esta hora, hermano? ¿Cuál es tu necesidad? Tu fe va a hacer la diferencia. Cuando yo recibí eso, en esos momentos de oscuridad, de tristeza, de dolor, no había nadie que me pudiera ayudar. A veces buscamos quien nos ayude aquí en la tierra, pero Dios quiere llevarnos a eso, a que nosotros dependamos de Él, y eso lo logramos a través de la fe, a través del conocimiento del Hijo de Dios, a través de la palabra. Cuando leemos la palabra adquirimos fe, y esa fe mueve montañas. Esa fe hace que lo imposible sea posible en el poder de Dios.
Entonces la fe tiene ese poder de trasladarte del lugar donde te encuentras, de ese lugar de carencias, al lugar donde todo es posible, al lugar de la perfección, al lugar de la plenitud en Cristo, donde nada te pueda hacer falta a ti. Aleluya. Para llegar a ser perfectos, que es lo que todos queremos los hijos de Dios, para llegar a ser perfectos y completos, la fe será probada. No hay otro camino. No lo hay. Si usted quiere caminos de trechito ahí, no hay, hermanos, no hay otro camino. Vemos a tantos mártires en la fe, hermanos. Ahora nosotros no estamos sufriendo lo que sufrieron ellos por el evangelio, por el amor que impactó sus corazones, el amor de Jesucristo. Y sabes, esta fe que va naciendo en nosotros, la fe en Dios que va creciendo en nosotros, cada día tiene que ir siendo probada. Ya subiste un nivel, ya subiste un peldaño y piensas que ahí llegaste a la plenitud, que ya ahí lo conociste todo. Pues déjame decirte que no. No. Va a llegar otra temporada donde Dios va a decir, es tiempo de que ya conozcas algo nuevo de mí. Ya es tiempo de que ya veas otra parte de mí. ¡Aleluya! ¿Alguien está aquí en esta hora? Les estoy predicando de un Cristo vivo, de un Cristo poderoso, que quiere llevarte a la plenitud en Él, a gozarte aún en medio de las pruebas, como dice Santiago. ¡Aleluya! Santo. Habrá oposición incluso mientras estás escuchando en esta hora, porque el enemigo te va a decir, no escuches eso. Dios te está haciendo un llamado a que le creas, a que le adores, a que lo conozcas a Él, a que lo ames con todo tu corazón. Pero a nadie se le puede obligar, ni Él nos obliga. Él nos llama una y otra vez con lazos de amor, con lazos de misericordia. Él se muestra grandemente a nuestras vidas, y aún en medio de las pruebas, eso es amor. Cuando estamos solos, Él dice, yo estoy aquí. No me sientes, pero la fe te hace creer y esperar en que Él está obrando a tu favor. Ese es mi Dios. No sé cuál es el tuyo, pero ese es el Dios que yo he ido conociendo. Que las pruebas, las luchas me han enseñado. Aunque la fe en Dios te puede hacer completo, su fe será desafiada. Su fe será probada. Usted y yo seremos probados todo el tiempo. Su fe no le llevará a la plenitud hasta que pase por las pruebas. Tu fe no te llevará a conocer que Dios siempre va a estar contigo hasta cuando te sientas solo. Tu fe no te va a llevar a conocer a un Dios que hace maravillas hasta que tienes necesidad de Él. Hasta que buscas por todos lados y no lo encuentras. No encuentras a nadie más, no encuentras solución en nadie más. Pero cuando activas tu fe en Dios, empieza a abrirse un panorama de esperanza hasta que alcanzas lo prometido por medio de su bendita palabra. Oiga, debe usted saber, hermano, que tiene un adversario también. Pero hay que saber definir, hermanos, cuándo es cosa del diablo y cuándo es cosa de Dios, y cuándo es asunto mío que tengo que arreglar. Su enemigo el diablo, dice Primera de Pedro capítulo 5 versículo 8, que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero también la palabra de Dios me dice que el diablo no puede tocarme si Dios no se lo permite. No puede. ¿Sabe qué?
Yo misma me desconocí cuando estaba en medio de la prueba. Yo misma me decía, esta no soy yo. Ni siquiera cuando era mundana, porque pasé tantas cosas y fui valiente. Pero esta no soy yo. Y cuando llegué a Cristo y a mí se me presentaban endemoniados, el diablo me rugía y yo decía, diablo, ¿dónde estás? A mí no me puedes hacer nada porque mi vida está en las manos de Dios. Él me defiende. Y si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Pero cuando me vi ahí sola, abandonada, vulnerable, yo sé que había gente que estaba orando por mí. Pero Él me decía, Él me hablaba y me decía, no te creas. Les voy a contar algo. Yo borré de mi teléfono celular los cantos de Julio Melgar. Porque cada vez que escuchaba un canto de Julio Melgar, el enemigo me decía, así como Él murió, tú también te vas a morir ya. Este es tu final. ¿Te diste cuenta? Y hablaba conmigo. ¿Te diste cuenta? Por Él todo el mundo estaba orando. ¿Y acaso Dios hizo algo? No, ¿verdad que no? Se lo llevó y empezaba a atormentarme. ¿Sabe qué hice? Empecé a borrar todos los cantos de Julio Melgar. Y yo lloraba, yo decía, le tengo miedo a la muerte, le tengo miedo al diablo, le tengo miedo al infierno, le tengo miedo a tantas cosas. Y yo decía, Dios, ¿qué estoy pasando? Esta no soy yo, por favor, devuélveme en mi lugar. Había una opresión del enemigo, pero ¿sabes quién lo permitió? ¿Sabes quién lo permitió? Dios. ¿Sabes para qué? Para que yo viera para que yo viera, primeramente, para que yo viera, escúchame iglesia, lo vulnerable que soy, lo impotente que soy, la basura que soy sin Cristo Jesús. Porque sin Cristo no somos nada. Si te dejan todo, pero Cristo no, dale gloria, dale honra a Él, porque Él la merece, aleluya. Esto es lo que Dios quiere formar en su iglesia en este tiempo, que tú le creas a Él, que lo conozcas a Él, que lo ames a Él, que te mueras, que tú sientas morirte, pero que sepas que tu fe está viva, que tu fe, hermano, está indetenible, que tu fe está inquebrantable delante de su presencia. Se pueden ir todos, pero que no te deje su hermosa presencia. Aleluya. Es necesario que pases por ahí, dice el Señor. Es necesario que me conozcas, porque lo que viene para estos tiempos, aleluya, el Señor te está preparando, el Señor te está enseñando, porque si no te enseña en este momento, no vas a sobrevivir en lo que viene más adelante. Aleluya. Antes de entrar en el proceso, antes de entrar en la pandemia, Dios me habló que venía un sacudimiento para la iglesia. Yo se los prediqué a ustedes. Si se les ha olvidado, hermanos, recuérdenlo. Yo les hablé y les dije, viene algo, la iglesia tiene que estar preparada, viene algo. Dios me está mostrando, hermanos, Dios me mostró que la iglesia, nosotros, los hijos de Dios, los redimidos de Dios, los que queremos ser perfectos y cabales, ellos tienen que pasar por un proceso para ser enseñados, para ser instruidos, para ser forjados en el mismo poder de Dios, hermano, porque vienen tiempos peligrosos y la iglesia debe de estar firme, los líderes, los pastores deben de estar firmes, su fe firme en un Dios que nos ama, en un Dios que nos dice, no estás solo, yo estoy contigo, en el mundo vas a tener aflicciones, pero yo he vencido al mundo. Tienes que aprender que debes tú de depender de mí, no de la fuerza humana, no de la fuerza política, no de la fuerza del mundo. Tienes que aprender a depender, tienes que aprender a fluir en mi presencia. Y no es sino en esos momentos cuando tienes que ser afligido, afligida por diversas pruebas. No juzgues a nadie más, no le eches la culpa a nadie más. Mejor empecemos a analizarnos a nosotros mismos.
¿Qué es lo que quieres forjar? ¿Qué es lo que quieres formar en mi vida en este tiempo? La iglesia está muy apática, muy pasiva, pero Dios nos está movilizando, hermanos, y todo tiene su tiempo, pero es tiempo de empezar a autoanalizarnos, de decir qué es lo que está pasando en mi vida, qué es lo que quieres formar en mi vida en esta situación. Podemos tomar autoridad y empezar a reprender al diablo, pero si todavía no entiendes el propósito de tu proceso, así, hermano, le pidas a Dios que envíe un ejército de ángeles, así te pongas a estudiar y a reprender al diablo y te pongas a estudiar guerra espiritual, así pongas al diablo de cabeza, lo ates y lo vuelvas no sé, lo hagas trizas con tu boca, no va a pasar nada, porque Dios permite, hermanos, que el enemigo venga y nos zarandee un poquito. Jesús le dijo a algunos de sus discípulos: Satanás, él te va a zarandear como trigo. Satanás no puede hacer nada, hermanos. La iglesia tenemos que entender, Satanás no nos puede tocar. Si nosotros somos hijos de Dios y estamos en sus manos y tenemos fe en Dios, Él no nos puede tocar si Dios no le permite. El Señor estuvo en un diálogo con Satanás cuando se lo encontró y le dijo: no habrás puesto tu mirada en mi siervo Job. Mira, y empezó a presumirlo ahí delante de él. ¿No lo ves? Mira cómo me honra, cómo me alaba, mira. Y Satanás le dice: sí, pero mira cómo lo tienes bien protegido, esas riquezas, todos los bienes que le tienes. ¿Cómo los voy a tocar? Ni siquiera puedo, porque tienes un cerco alrededor de él. Pero dame tantito permiso para tocarlo, dame un momento permiso para tocarlo y verás cómo va a renegar de ti. Verás cómo él se va a apartar de ti. Bueno, lo estoy parafraseando, hermanos. Usted ya conoce la historia. Y Dios le permitió, pero Dios le dijo: sí, vas a tocarlo, pero no vas a tocar su vida, no lo vas a matar. Y algunas veces, los que queremos ser completos y cabales, los que queremos agradarle a Dios, hermano, tenemos que ser pasados por diversas pruebas, dice Santiago. Y en medio de esas pruebas, hermano, está el dedo de Satanás. Pero hay un momento en la vida del cristiano donde nos analizamos, donde nos empezamos a escudriñar, donde aprendemos de la palabra más. ¿Cuántos cristianos están hoy aquí y pasan procesos, pasan problemas y ni siquiera agarran la Biblia? Hola. Están llore, pastora, yo oro, yo ayuno, pero no lee la Biblia. ¿Cómo va a conocer la promesa de Dios? ¿Cómo va a contraatacar los ataques del enemigo? ¿Cómo va a conocer si está bien usted delante de la presencia de Dios o no? ¿Sabe cómo? A través de la Biblia. La Biblia es la que nos enseña. Si nosotros no aprendemos Biblia, nosotros no sabemos nada, somos ignorantes, estamos ciegos. Tenemos que conocer Biblia. ¿Cómo contraatacó Jesús a Satanás? Con la palabra. Pero Jesús venció. Y lo mismo nos dice Jesús a nosotros, que cuando el enemigo venga a querer devorarnos, como dice aquí en 1 de Pedro 5:8, que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar, que nosotros estemos protegidos, que nosotros estemos con la palabra en la boca, hermano, con esa espada de doble filo, para contrarrestar las acechanzas del enemigo, para ministrar mi vida, para ministrar mi corazón, porque ponemos el dedo hacia allá, pero no lo ponemos hacia acá. No me analizo. Y el proceso, los problemas son para que nos analicemos. Principalmente para eso. Analizarme, qué estoy haciendo con mi vida, qué está pasando conmigo, qué me quieres enseñar en esta hora. El diablo sabe, hermano, lo que está en juego, claro. Él quiere estropear.
¿Sabe qué nos hará vencedores, hermano, cuando el enemigo tiene esa opresión sobre su pueblo? ¿Sabe qué es lo que nos hace vencedores? La fe en Dios. ¿Cómo nace la fe en Dios? ¿Qué dice Romanos? ¿Cómo nace la fe? Por el oír la palabra. Tu fe te trasladará del lugar donde te encuentras al lugar de la victoria en Cristo Jesús. Eso hace tu fe. El enemigo hará todo lo que pueda para impedirle a usted que confíe en Dios. Neblina, oscuridad viene a nuestras vidas porque es el enemigo el que la pone. Pero si hay un poquito así de fe, usted va, toma la Biblia. Era lo que yo hacía, es lo que hago. Voy, tomo la Biblia, digo, Dios, ¿qué es lo que tienes para mí esta mañana? En la tarde, otra vez, Dios, ¿qué tienes para mí en esta tarde? ¿Cuántas cosas no pasamos? ¿Cuántas situaciones difíciles no pasan los pastores, los líderes? Aquellos que queremos vivir conforme a la palabra del Señor. Aquellas personas que queremos llegar a ser perfectos y cabales en Cristo Jesús. Aquellos que queremos ser plenos. Aquellos que queremos vivir en medio de su propósito y de su voluntad. Tenemos que ser probados. ¿Cómo se dice en el pueblo, en el rancho, cuando las personas tienen un camino, pero para llegar más rápido, ¿cómo se dice? Atajo. Algunos cristianos queremos esos atajitos. Pero en las cosas de Dios, hermanos, no hay atajos. Para llegar a la plenitud, hermanos, para llegar a ser perfectos en Cristo, para llegar a tener la victoria, hermano, para ser cabales en Él, necesitamos activar ese elemento llamado fe en Dios a través de la palabra. Hay personas que se pasan buscando de aquí a allá a personas, a profetas. Hábleme, profeta, por favor, que estoy pasando una crisis. Usted que tiene revelación de Dios, ciencia, sabiduría, por favor, dígame cómo salir de este problema. Pero Dios me enseñó en este tiempo, Dios me enseñó en ese proceso que inicié, hermanos, que no necesitas a los profetas. ¿Sabes lo que necesitas? Toma tu Biblia y álzala. Necesito leer esto. Necesito conocer a mi Dios. Eso es lo que usted y yo necesitamos. Y eso es lo que a veces no queremos. Pagar ese tipo de precios no queremos. Y queremos palabras bonitas. Queremos que Dios nos hable. Queremos que Dios nos ministre. Yo recuerdo aquí, hermanos, en este altar, hace algunos años atrás, que vino el evangelista de Venezuela, que él me dijo esta palabra. Él me dijo cosas que iban a venir para la iglesia. ¿Cuántas veces no hemos escuchado, hermano, palabra de Dios sobre nuestras vidas? Y las creemos en ese momento, pero pasa el tiempo y pasan los procesos y a veces no vemos nada. Pasan los años y ¿dónde está la palabra que me dio el profeta? ¿Dónde está la palabra que me dio el siervo de Dios? Pero para Dios, hermano, Dios tiene su tiempo, y en ese lapso de tiempo se necesita también de ti para que las promesas de Dios se cumplan en tu vida. Cuando yo estaba allá en esa habitación, al final de mi proceso en esa temporada, Dios trajo a mi mente, volví a escuchar la voz de ese profeta. No escuché la promesa, solamente escuché lo último. Después de que dijo, Dios va a hacer esto y esto contigo, y así, así, así. Dice, pero veo en tu mano derecha
una espada de doble filo, una espada con la que podrás derribar los gigantes que se te levanten. Escúchame esto. Dios, aunque no venga un profeta y te lo diga, hay una Biblia ahí que te dice que tú tienes ministerio, que tú tienes bendición de parte de Dios, que tú tienes vida eterna, que tú tienes muchas cosas en Cristo Jesús. Pero para llegar a alcanzarlas hay un proceso. Y Dios no nos manda solos. ¿Qué nos está dando Dios? Una espada, nos está dando una armadura. Para que mientras nosotros llegamos allá, nosotros vamos caminando por ese camino de la salvación y de la vida eterna. Vamos esforzándonos día a día. Ahí entra el elemento humano, pero el poder de Dios dice, cuando tú te activas, cuando tú me crees, cuando tú crees mi palabra, cuando tú aprendes, cuando tú entiendes que solamente yo puedo darte salvación y vida eterna, que solamente yo puedo usarte, si algo sucede bueno en tu vida, no es por nosotros, no es por mí, ¿es por quién? Por Dios. Pero ahí entra mi poder, cuando tú te esfuerzas, cuando tú das un paso y tú dices, yo lo voy a lograr. En esa habitación yo me levanté, cuando yo oí esa voz, se activó mi fe que estaba apagada. Y empecé a ver, ya Dios había tratado muchas cosas conmigo. Empecé a ver, hermano, cómo me levantaba yo con aquella fuerza y a reprender al enemigo que estaba oprimiéndome. Pero yo ya tenía la autoridad de parte de Dios para reprenderlo. Yo ya tenía el permiso de Dios, hermano, para levantarme de ese momento, de ese lugar en el que me encontraba y decirle al enemigo, ahora sí te vas, porque ya me puse a cuentas con Dios, porque ya entendí por qué estoy pasando esto. Ya sé, Señor, que lo que viene más adelante es algo poderoso que vas a hacer en mi vida. Ya entendí que tienes que prepararme, ya entendí que tengo que ser más humilde, ya entendí que tengo que reconocerte, ya entendí que sin ti nada puedo hacer, que tengo que permanecer siempre en tu presencia. Eso es lo que yo, dice Jesús, quiero lograr en tu vida, que ames. Pero ese amor tiene que ser incondicional. Porque yo puedo amar y yo puedo dar amor, pero ese amor puede ser un amor que yo quiera que sea recíproco. ¿Me explico? Yo le voy a dar a la iglesia para que la iglesia me dé. Yo voy a hacerme ver por la iglesia para que la iglesia vea y reconozca y diga, oh, wow, la gran pastora. No, yo no quiero eso. Yo no quiero eso. Yo quiero que el nombre de Cristo sea glorificado y que yo me ni que nadie hable palabras bonitas de mí. Quiero que hablen de Cristo. Quiero que exalten a Cristo. Quiero que honren a Cristo, que lo amen a Él, porque el día de mañana yo ya no voy a estar aquí. ¿Y saben quién se va a quedar? Cristo. Cristo se va a quedar. Pero el diablo sabe todo lo que está en juego en tu vida. Claro que lo sabe. Él hará todo lo que pueda para impedir que usted confíe en Dios. Te va a meter dudas. Te va a poner vendas en los ojos para que no veas la fuente que está ahí a tu lado y tu sediento. Él va a poner todo eso. Pero ¿cómo vamos a abrir nuestros ojos? Leyendo la palabra, conociendo a tu Dios, pidiéndole auxilio, quebrantándote, humillándote delante de su presencia. Lo que sucede en el tiempo de la prueba. Si en tiempos de prueba le falta espiritualidad en su vida, usted puede llegar al lugar de la santidad. En el tiempo de la prueba es donde usted tiene la oportunidad para llegar al lugar de la santidad de Dios. La santidad de Dios no se logra, hermanos,
llevando una vida fácil, cómoda. La santidad de Dios llega por dolores, por desprecios, por angustias. Escuchamos a los patriarcas, a los apóstoles hablar de eso. Y a veces no lo entendemos. Sufridos, dice Pablo, en todo. Si usted tiene necesidad de cosas materiales, si usted tiene necesidad de tantas cosas en este mundo, usted puede llegar a ese lugar donde sus necesidades serán satisfechas, serán suplidas. En la prueba hay carencias, hay necesidades. Les contaba el día jueves, oye, esta computadora, yo haciendo corales con ella, ya me enfadó. Y solo renegando estaba. Me urgía a trabajar. Y yo recordé mis años pasados, cuando llegué al Evangelio. Y conocí Marcos 16, capítulo 15 en adelante. Y yo dije, wow, Padre, de lo que me perdí tantos años de mi vida. Que con una oración así tú sanas al enfermo, reprendes al diablo, liberas a los cautivos con una oración, Señor. Dios, me la pasaba orando, ayunando. Tenía primero fue un tocadisco, ¿no? ¿Cómo se dice? Un estéreo, que no tocaba bien. Y yo iba y ponía la mano y en el nombre de Jesús toca, porque yo quiero escuchar alabanzas. ¿Y sabe qué pasaba, hermano? ¿Qué cree que pasaba? No sea incrédulo, pues. Funcionaba. Tenía una videocasetera que me habían regalado. Y había un hermano que siempre estaba llevándome películas. ¿Se acuerdan de las videocaseteras, hermano? Siempre estaba llevando películas y me alimentaba de fe. Y yo quería ver la película. Y perversa y endemoniada casetera, hermano, se quedaba trabada. Y yo picando esa videocasetera. Y nada, y no salía. Pero me acordaba que la oración tiene poder. Iba a orar y decía, en el nombre de Jesús, casetera endemoniada, suelte ese cassette, que lo saque, que lo bote para meterle otro. ¿Y qué cree que hacía? Funcionaba. Y así me la pasé mucho tiempo orando, hermano, por la videocasetera. ¿Qué me estaba enseñando Dios ahí? A creer. Tengo muchas experiencias, hermano. Y yo me acordé y yo dije, yo no quiero vivir de experiencias pasadas. Quiero conocer experiencias nuevas, Señor. Y si lo hiciste ayer, lo puedes hacer hoy. En el nombre de Jesús, Señor, tengo mucha prisa, por favor, que esta cosa se arregle. Pero ahora oro y le digo, antes, Señor, por favor, que se arregle. Eso es lo que Dios hace conmigo. Y usted le puede parecer insignificante. Para mí no. Para mí es importante. Porque sé que Dios me escucha. Y si yo no oro y me enojo nada más y hago corajes, pues ahí me voy a quedar. Dios es bueno. ¿Ustedes creen que quién le dio la sabiduría a las personas que hicieron eso? ¿Quién se las dio? Hermanos, años, tenemos muchos testimonios con mi esposo, con el carro, con una rueda de este tamaño en las llantas, en cada una de las llantas. Después de, eran como 9 meses, ¿verdad? Que ya definitivamente se la lleva mi esposo y dice,
se la lleva al señor que le iba a cambiar y dice, oiga, ¿cuánto tiempo tiene con esta llave? Está delgadita. ¿Sabes cómo lo hacemos, hermano? ¿Sabes cómo? Yo le doy gracias a Dios, hermano. Yo no reniego de mi carro viejo. No reniego. ¿Sabes por qué? No reniego de mis crisis, porque aprendí que son cosas que Dios usa para que yo permanezca en Él, para que yo vea su gloria como la vio el pueblo de Israel. Dios estaba ahí, hermanos, con el pueblo de Israel. El pueblo paraba y la nube sobre ellos. El pueblo avanzaba y la nube sobre ellos. Y su calzado dice que, y su ropa, y su comida, maná del cielo. Es el Dios que quiere que conozcamos usted y yo. El Dios de Israel, el Dios de Jacob, el Dios de Isaac, el Dios de Abraham se quiere mostrar en este tiempo. Pero nosotros, ¿qué? Con una pruebita ya nos estamos desvaneciendo. Ahí en tu desierto, ahí en tu necesidad, ahí en tu carencia, Dios quiere que lo conozcas. ¿Cuántas veces, hermano, Dios se ha movido en mi vida? Un día íbamos de aquí, hermanos, con el carro descompuesto nos fuimos. Íbamos allá por Salitrera. Hermanos, estaba una lluvia imparable. Parece que los cielos se abrieron a cascada. Y el carro, ¿te acuerdas, no? Y el carro se paró, hermano. Y nosotros, Padre, por favor, solo permítenos llegar a la casa. ¿Cómo nos vamos a quedar aquí en la noche, hermanos? Torrentes de agua. Y el carro ya tenía tiempo, pues, fallando, y a pura oración, hermano. Y a veces ayuno también. Ayuno de gasolina. Hermano, hemos manejado el carro sin gasolina. Si usted me quiere creer, créame, yo le doy la gloria a Dios. Sin gasolina y con milagros de milagros, hermano, donde mi esposa dice, no tiene gasolina. Oye, le pusimos tanto y así, y a veces él me dice, oye, ya hay que cambiarle, hay que hacerle servicio a la bomba porque se traga nada más la pura basura. Hermanos, sin gasolina hemos manejado nuestro carro. Reniego, me quejo. Dios, ¿por qué? Si te sirvo. Ese día que íbamos ahí, nos pusimos a orar con mi esposo. Hay cosas que usted ve por acá, pero usted no ve lo que uno sufre y batalla. Nos pusimos a orar. Por favor, llévanos a la casa. Hermanos, el carro nuevamente prendió, no encendía, seguimos orando. Otra vez le daba nada. Al tercer, creo que fue al cuarto, ¿no? Y seguimos nuestro camino, hermano. ¿Sabes hasta dónde? Llegó el carro. Hasta la casa. Llegó a la casa, hermano, y ahí no hubo quien lo moviera. Cualquier cosa que usted y yo necesitemos, hermano, nuestra fe en Dios
tiene el potencial de llevarnos desde donde nosotros nos estamos encontrando, desde donde nosotros estamos careciendo, a ese lugar, hermanos, donde la Biblia habla, donde la Biblia llama para ser perfecto e íntegro, sin falta de nada. Y digo sin falta de nada porque son recursos del cielo. Yo hasta apenas hace un tiempo atrás que entraba en crisis, no por mí, por mis hijos. Pero ya ahora ya entendí. Y yo entraba en crisis por mis hijos, porque yo los veía a ellos con carencias. Y yo veía que ellos sufrían. Pero cuando empecé, por ejemplo, con mi hija Robin, que ella me decía, mamá, yo tengo que estudiar la universidad, yo quiero estudiar la universidad. Es algo que me nace, es algo que tengo que lograr. Hija, pues tú sabes que, pues, si tú me pides a mí, yo no tengo. Pero tú ya sabes a quién pedir. Yo ya te enseñé a quién debes de pedir. Hermanas, ella pedía y le llegaban sus bolsas de ropa, zapatos y ¡ay! Se ponía bien feliz ella. Aprendió, le enseñé a pedirle a su Dios. Y con los otros igual, o sea, Señor, enséñales a amarte, enséñales a que tú eres el que provee. Enséñales a que en ese momento de carencia, sea lo que sea, hermanos. Hermana Nachita, si es nuestra salud, en ese momento, cierto es, Irma, que a veces uno está enfermo y dice, esta enfermedad no se sana con nada. Viene el tormento, ya será mi final, dependiendo de la intensidad del proceso que estás pasando. Pero ahí donde te encuentras, en esa necesidad, es donde Dios quiere enseñarte que Él te puede trasladar de ahí y ponerte donde no hay escasez, donde los recursos del cielo están a tu disposición. Pero es ese elemento llamado fe. Fe. Cuando mi fe esté en medio de la turbulencia, de diversas pruebas, haga lo que dijo Santiago. Considérese muy dichoso. Considérese muy amado. Considérese muy amada. Ay, no están aquí. Cuando usted se encuentre en diversas pruebas, haga lo que Santiago nos dice, inspirado por el Espíritu Santo. Considérese muy dichoso, ya que usted está rumbo a ser perfecto y completo en Cristo. ¿Te escuchaste? Considérate. Oh, sí. Pero a veces viene siendo lo contrario. Ay, Dios, ¿dónde estás? ¿Por qué no me amas? Te fuiste y me dejaste. Pero es el consejo de la palabra en esta hora. Considérate muy amado. Es que me duele, pastora. Es que me duele. Considérate muy amado. Es que no puedo más. Considérate muy amado. No sé qué carencias tienes. No sé qué gigante esté delante de ti. No sé qué opresión tengas. Ni quiero saberlo, de verdad, no me lo digas.
pero díselo a Él. Eso es lo que yo quiero, eso es lo que Él quiere. Formar en ti eso. Porque lo que Dios va a hacer contigo es grande, es poderoso. Y Él quiere que dependas de Él. Él quiere que tu fe crezca. Te está doliendo, estás sufriendo. Gracias, Padre. Gracias por tanto amor. Gracias. Porque quizás nadie más te ama, mejor dicho, nadie te ama como Él. Y cada prueba también es una prueba de su amor hacia ti, hacia tu persona. Cada proceso, Él te está diciendo, hijo, quiero sacar el mejor jugo de ti. Quiero sacar lo mejor de ti. Porque estás destinado para cosas grandes. Estás destinado para darme una mejor alabanza. La más bella, la más hermosa alabanza sale en medio de una prueba. El gemido más fuerte, más profundo y más sincero sale en medio de una crisis. Benditas crisis que me llevan, que me trasladan al lugar de su abundancia. Levántate, por favor, ponte de pie. Gracias.